¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Estamos transitando esta semana que ha tenido un poco de calor, un poco de frío. Esta vez estamos los dos. Ricardo, ¿cómo estás? Otra vez. Claro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho tiempo. Gusto, encantado. Osvaldo Medina. Ricardo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Sin Ánimo de Polemizar. Sí, yo veces, lo veo. A veces, no siempre. Bueno, las polémicas están a la orden del día. Se lanzaron las primarias y abiertas, simultáneas y obligatorias y los muchachos no se ahorraron nada. Ayer en el Reporte 12 edición central comentábamos que la interna de Cambiemos se tornó por demás de virulenta. Un Jorge Boazo que dijo, nos proscribieron, trató de fascinerosos a la Junta Electoral de Cambiemos y que en el día de hoy se anota por otro partido. Sí, bueno, sí, que pasa en todos los frentes también, ¿eh? Así es. Porque no es el único frente, en los otros frentes también hay divisiones. Bueno, pues son los que más están allí en el tapete. La legislatura, más allá de todo esto, está trabajando y me parece que es interesante lo que va a ocurrir esta semana, en el sentido de, si hay asamblea legislativa, van a empezar a cubrirse los casilleros tantas veces pedidos y reclamados por parte del Ministerio Público de la Acusación. Por eso va a estar, y ya está en el piso, Jorge Baclini, el titular de los fiscales en la provincia, para hablar cómo está el Ministerio Público de la Acusación, cómo estamos en materia de personal, en qué grado estamos a lograr el funcionamiento pleno. Me parece que este es un tema que vale tratarlo. Sí, va a ser uno de los temas del programa de hoy, aunque no el único, porque vamos a estar hablando de los temas políticos, pero también sociales. Así es. El primero tiene que ver con un efeméride que se cumple en el día de hoy. Seguramente los santafesinos van a ver al puente colgante con algunas luminarias distintas. Tiene que ver con que hoy se celebra, se recuerda a partir de un hecho que lo vamos a contar después, que ocurrió hace un par de años atrás en los Estados Unidos, el Día de la Diversidad Sexual. Así es. Y también vamos a estar con la diputada Patricia Chialvo. El tema de la niñez, no empecemos a rascar porque nos vamos a agarrar la cabeza. Así que estos son los temas que vamos a tratar hoy, se los proponemos. Ya está con nosotros Jorge Baclini, la presentación y enseguida comenzamos. En 6 de cada 10 casos de homicidios hay al menos una persona identificada. Y esto no es un dato menor, ¿no? Me parece que comparando con lo que aconteció en otra ocasión, es decir, esta persona está identificada como presunto autor del hecho. Estos números colocan a Santa Fe a la altura de los estándares internacionales que registran los estudios de Naciones Unidas y los del gobierno de los Estados Unidos. Por eso está con nosotros Jorge Baclini para tratar de explicar estas estadísticas, porque muchas veces al ciudadano común dice, sí, está todo bien, pero la violencia sigue. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros tenemos una política que ya viene instalada desde el anterior fiscal general, el doctor de la Zabal, en cuanto a priorizar algunos casos, sobre todo los casos de mayor importancia y de mayor impacto en términos de lo que significa el hecho en sí, y aquí los homicidios conforman una prioridad que ciertamente es necesario que un buen Ministerio Público esclarezca la mayor cantidad de casos dentro de lo que es los homicidios, en términos de identificar a los autores, que es un poco la tasa que vos estabas brindando, que en la provincia varía según el lugar, porque es cierto también que en algunos lugares donde la población es más acotada, más pequeña, la identificación es casi un 100%, mucho más alto. Mientras que Rosario y Santa Fe, como núcleos urbanos importantes, con mayor cantidad de criminalidad, mayor cantidad de hechos de este tipo, y con mayor conflicto en el esclarecimiento de estos hechos, la cifra es un poquito más baja, ronda más en ese 60%.
que nos coloca un poco en el estándar internacional de lo que es la media actual de Estados Unidos y los estudios de Naciones Unidas, que es distinta a la europea, porque en Europa y en algunos países de Asia ronda el 80% u 82%, pero sí es importante marcarlo, de que nosotros manejamos estándares que hoy son buenos, teniendo en cuenta un Ministerio Público que es joven, que tiene 3 años de funcionamiento, que en estos 3 años de funcionamiento ha tenido, digamos, una curva bastante creciente en términos de recursos humanos, en lo que significa un inicio muy crítico y una cantidad de recursos humanos que hoy, si bien no es crítica, tiene carencias, pero que ha subido, y esto nos permite mejorar muchos de los estándares que manejamos. También la cifra de los homicidios hay que medirlo después también en la cantidad de casos que efectivamente llegan a resolución definitiva, con condenas y con archivos, porque también hay muchos casos donde se actúa en autorizaciones legales, por ejemplo en la situación de legítima defensa, que es una situación justificada, o en algunas otras situaciones particulares, como puede ser el cumplimiento de un deber, o etcétera, que son todas situaciones donde la ley da un permiso. Es un homicidio en sí, pero no, pero adquiere otras características y otras particularidades. Exactamente. Y también es importante marcar que en toda esta política global, en la cual nosotros trabajamos mucho con el gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, específicamente lo que es la cifra de homicidios de año 2013, es una cifra que está muy reducida a la cifra que hoy actualmente tiene. Esto no significa que las cifras sigan siendo muy altas, esto también hay que aclararlo, o sea, ha habido una merma que puede rondar hasta el 35% o el 40% en algunos lugares de la provincia, en una medición de estos últimos 3 años, que progresivamente fue descendiendo, especialmente en lo que uno nota en estos primeros 6 meses en Santa Fe, donde la cifra es una curva descendente sumamente pronunciada. Sumamente pronunciada, si hablamos de casi la mitad de los homicidios que había para esta época a hoy, ¿no es cierto? O sea que es bastante pronunciada. O en Rosario, de 267 homicidios en el departamento que ocurrieron en el 2013, a 181 que ocurrieron al año 2016, como cifras globales de años, o lo que se computa los 6 primeros meses, donde también aún sigue reduciéndose de lo que fue 2016. A pesar de todo esto, tenemos cifras que son altas y que no permiten de que nosotros podamos hablar en términos de que estamos con una media nacional o una media de una perspectiva internacional en algunos países, digamos, donde los términos de seguridad son importantes. Aquí la situación sigue siendo crítica, o sea, no escapa de ser crítica, pero sí es importante que todo este trabajo colectivo que se está desarrollando está dando una cifra que es más auspiciosa en términos de que un trabajo coordinado con unidades de homicidios no fiscales que trabajan muy coordinadamente con las áreas policiales específicas, PDI puntualmente, con áreas de laboratorio que nosotros estamos trabajando más relacionadamente, con otros descubrimientos que nosotros estamos tratando de incorporar. Del laboratorio, antes de irse, el fiscal de la Sala decía, les pido por favor que se tomen un tiempito para ir a ver el laboratorio. El laboratorio que tiene la provincia de Santa Fe tiene muy poco que envidiarle a los mejores del mundo. ¿Y están así? El laboratorio que se está inaugurando próximamente en Recreo y el que se inauguró en Rosario tienen, la verdad, que un desarrollo que lo coloca a nivel de los mejores laboratorios a nivel nacional y a nivel Sudamérica. O sea, vamos a tener, digamos, una proyección importante, porque esto se suma el subsidio que estaría dando el gobierno nacional también, que es de 100 millones de pesos, que se autorizó con un convenio que firmaron el Ministerio de Justicia de provincia, el doctor Silverstein, obviamente el gobernador y el ministro de Justicia de Nación, Germán Garabano, sobre el otorgamiento de un subsidio de 100 millones de pesos para equipamiento en todos los laboratorios provinciales. Es decir, que nos va a colocar en el área de todo lo que es investigación informática y química científica a un primer nivel. Obviamente que esto tenemos que complementarlo, porque ahora estamos consiguiendo las máquinas y tenemos que generar el recurso humano que opere esas máquinas, porque estamos hablando de máquinas de primer nivel. Pero si uno me dice a mí que yo fui juez de instrucción, cómo nos movíamos en el año 2007, 2008, 2009, con la precariedad con que se manejaban nuestras investigaciones, donde todo era a nivel de testimonios, y uno sabe hoy toda la falibilidad que hay en los testimonios, teniendo en cuenta todas las intimidaciones, amenazas que puede existir, o la intención de favorecer que hay entre los distintos relatos que se dan.
Obviamente que si nosotros incorporamos un cúmulo de investigación científica de buen nivel, como es la proyección que tenemos, yo entiendo que en los próximos 2 años tenemos consolidados laboratorios a excelente nivel. Obviamente que a esto le tenemos que agregar también investigadores de calle que no teníamos, que es otra área con la que venimos trabajando, generar un policía de calle que dependa del Ministerio Público, o que sea PDI, Policía de Investigación, pero con un nivel de capacitación que deje de trabajar con lo que es la intuición. Nosotros tenemos que dejar de trabajar con el que me parece que es así y voy por este camino. Para trabajar, es decir, cómo orgánicamente se desarrolla una investigación de calle. ¿Qué puerta tengo que golpear? ¿Y qué tengo que preguntar a la persona que sale en esta puerta? Esto que parece una cuestión sencilla y que se trabaja con improvisación, está todo a nivel internacional bien pautado en la forma que va a ser. Esos datos cuantitativos que usted daba y que es interesante que se puedan conocer, la diferencia de un año a otro en cuanto a homicidios, por un lado, los 3 años del Ministerio y la posibilidad de que se hayan aumentado las condenas, o al menos los conocimientos sobre los hechos, son importantes. ¿A usted es consciente que eso no se refleja en la sociedad, ¿no? Que si nosotros le preguntamos a la señora o al señor que está viendo, diría 2 cosas. Por un lado diría, cada vez es más difícil salir a la calle, cada vez hay más inseguridad, te matan por cualquier cosa, y también diría, entran por una puerta y salen por la otra. Hay varias cuestiones para ir observando que yo también siempre las remarco. En primer lugar, marco una cuestión que por ahí queda pendiente, que es la cantidad de homicidios con condenas, que nosotros hoy estamos rondando a un año y medio vista más o menos del hecho, una tasa de condenas que es un 20%, y con una proyección de llegar a un 45% de ese 60% que tenemos esclarecido, lo que es bastante. O sea, vamos a llegar a un nivel de tasas de condena que va a estar rondando, entiendo yo, un 40 a un 45, 47%, que son cifras que se van dando hoy ya con el reflejo de lo que fue 2014. Después, en lo que es la percepción social, hay un dato que yo entiendo que por ahí no está tan medido, tan percibido, y que es un dato real. Yo fui víctima en el 2014, yo fui víctima en el 2015 o en el 2016 de un hecho, y siempre voy a seguir siendo víctima de ese hecho. Entonces, en una sociedad con mucho conflicto como la que tenemos nosotros, con una cantidad de delitos, por más que exista una merma de delitos, yo sigo siendo esa víctima del 2014. Yo me refiero a cualquier persona que fue víctima. Y hoy es nosotros medíamos hace 15 años atrás, una preguntaba en esto de que se habla de la sensación y los datos objetivos en términos de inseguridad, uno decía, bueno, pero vos no fuiste víctima, sino que percibías lo que otros fueron. Hoy, después de 15 años de trayectoria de todo el sistema penal, esa división ya casi nos deja con un dato donde la mayoría fue víctima o alguien muy cercano a su grupo fue víctima. Entonces, esa situación hace de que yo me sienta con una situación de una sensación de inseguridad muy fuerte y que siga existiendo esto, y es real, porque a lo mejor yo no fui víctima, pero mis hijos, yo lo doy como dato que fueron. O sea, yo tengo 3 hijos y los 3 fueron víctimas de hecho. Entonces, ya hoy me preocupo cuando mis hijos salen, y esto le pasa a cualquier persona, y son todas situaciones que van a necesitar, y no fueron a lo mejor el año pasado ni siquiera, habían sido en el 2015. Pero ya el cuidado que uno tiene en esta sociedad que existe todos estos riesgos es muy fuerte. Entonces, cambiar todo esto no solamente va a exigir una merma en los términos de cuántos delitos se cometen, que ha bajado, pero igualmente sigue siendo cuantioso, sino que también va a necesitar un tiempo de asentamiento de todo este mapeo, ¿no? Y en lo que comprende al Ministerio Público de la acusación, digamos, la deficiencia sigue siendo todavía los recursos humanos, más allá de que usted dice que ahí hubo un aumento, pero ¿alcanza o hace falta más? No, acá la ley de traspaso, por ejemplo, el proyecto de ley de traspaso que se está tratando en la legislatura. El sistema conclusional. El sistema conclusional, que nos traspasarían todas las investigaciones del sistema conclusional, que según habían comentado era una cifra cercana a las 12.000 en toda la provincia, sumado a la cantidad de recursos humanos que nos tendrían que traspasar, que sería a junio del 2016, siempre y cuando definamos con claridad este número, que esto también es un dato importante. Si son X cantidad, sí nos permitiría paliar el déficit de recursos humanos y materiales que nosotros hoy tenemos, que yo calculo que es una cifra cercana al 50% de lo que realmente tendría que tener. ¿no? Sí. Trabajando a full. Sí. Nosotros tenemos una placa como para ir graficando. Ricardo, vos hablabas concretamente de números
de homicidios comparativos entre 2013 y 2016, vamos a ver si las podemos poner, que allí estamos viendo, ¿no? Me parece que este es un dato importante. Bueno, personas privadas de su libertad en la provincia con o sin condena. Sin condena en 2013 tenían 54,2% y en 2016 el 40,7%. Y con condena aumentó casi a un 60%, es decir, las sin condenas bajaron en la misma proporción que subieron aquellos que tenían condena, Baclini. Claro, esto también muestra el nivel de efectividad que tiene el sistema en términos de que una de las situaciones críticas que tienen todos los sistemas penales es la cantidad de personas sin condena que están detenidas. Esto es crítico porque se discute todo lo de la prisión preventiva, se discute un poco esto de la puerta giratoria en términos de que pasa determinado lapso de tiempo y la persona tiene que recuperar su libertad porque el sistema no la condenó. Entonces un sistema que tiende a ser mucho más eficiente en términos de que responde efectivamente imponiendo condenas, es un sistema que tiene que ser mucho más efectivo. Nosotros las personas que había condenadas al año 2013 eran el 40%, que estaban condenadas era el 40%. Al año 2016, ¿no? Claro, y que estaban detenidas era el 60% sin condenas. El número se reinvierte y cambia al 2016 con 60% con condenas y un 40% sin condenas. ¿Qué marca esto? Un sistema que trabaja mucho más en pos de resolver los casos, y en este caso resolviendo los casos con imposición de sanción, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos que cumplir, por lo menos en los delitos graves y de mediana criminalidad, seguro, ¿no es cierto? Para mejorar aún más, digo, estos números, yo sé que la gente encubierto no es algo que le caiga muy simpático, no esté muy de acuerdo usted. ¿Otras figuras como la figura del arrepentido podrían, por ejemplo, beneficiar? Sí, yo con el arrepentido es una figura que estoy de acuerdo. Incluso está la ley nacional, la 27.304, que autoriza el arrepentido, la utilización de la figura del arrepentido en investigaciones, en determinado tipo de investigaciones, algunas de las cuales la mayoría son competencia federal, pero algunas son competencia provincial. Claro. Esta ley lo que establece en su artículo 18 es que invita a las provincias a que dicten una ley provincial regulando la forma en que es aplicable la figura del arrepentido. Como esta ley provincial todavía no se sancionó, y nosotros pensamos que es operativo porque la ley del arrepentido tiene incidencia en la rebaja de pena a la persona que brinda información, regulamos a nivel Fiscalía General y aplicable a todos los fiscales una reglamentación con la forma en que deben actuar los fiscales para usar esta figura del arrepentido. Aclaro que el arrepentido es una figura que tiene importancia en lo que es el ámbito de los delitos de organización, las asociaciones ilícitas, porque una persona de menor jerarquía brinda información para atrapar a una persona de mayor jerarquía, y esto es muy importante porque nosotros siempre nos quedamos con eslabones medios y bajos, y esto nos permite llegar a eslabones más altos en términos de investigación. Obviamente que uno no sanciona o no castiga por la sola información del arrepentido, pero sí es importante... Ayuda a dónde dirigir la investigación. Y uno lo ve en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Con Odebrecht. Se llega hasta el presidente de la nación, se llega hasta Nobelbrecht, se llega hasta el jefe de una empresa multinacional, de una estructura económica impresionante, a través de la figura de arrepentido. Nosotros acá la figura de arrepentido a nivel nacional lo único que hace es rebajar la pena a la mitad, a la tentativa, que la mitad de la pena tiene de 8 a 25, nos autoriza a rebajar el mínimo y el máximo, para decirlo, a la mitad y a un tercio. En Brasil autoriza hasta la rebaja total de pena. O sea, pero con eso ellos lograron, y creo que esto genera mucha transparencia en el sistema, esclarecer toda una cadena de corrupciones impresionante. Y esto es bárbaro, esto es, digamos, en términos de éxito investigativo es muy bueno. ¿Cómo usted analiza lo que viene, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los próximos pasos? Uno sabe que hablamos de resoluciones, de condenas, de baja de homicidio. Siempre se insistió en que el Ministerio Público actúa cuando ya pasó, es decir, no hay prevención. Pero digo, correr con los plazos, tener plazos tan cortitos como para hacer la audiencia imputativa, la audiencia de prisión preventiva, uno lo ve aquí que en la ciudad hay trayectos cortos, pero hay otros que, por ejemplo, en Esperanza, en San Javier, que tienen que venir a Santa Fe, que dejan su juzgado porque son solos. ¿Hoy va cambiando esa geografía o ese panorama?
A mí si me lo pregunta específicamente, yo trabajé en Rosario y vi el ámbito. Ahora cuando me empecé a mover en lo que es el ámbito, sobre todo de lo que es el departamento capital y todo el área de la primera región, la primera circunscripción judicial, yo veo, por ejemplo, Esperanza, departamento en las colonias, con todo un desarrollo, con una ciudad importante como es Esperanza, y así en otros departamentos que tienen, digamos, impacto, y no hay sede judicial. Hay una sede del Ministerio Público, pero no hay sede judicial. Si lo tomo comparativamente con lo que es la descentralización que ocurrió en la segunda región, en la segunda circunscripción, donde está Rosario, pero también usted va a ver que hay un tribunal penal en San Lorenzo, en Villa Constitución, en Casilda y en Cañada de Gómez. Es decir, está descentralizado, o sea, cosa que aquí veo que no pasa. Y hay que trasladarse 70, 80 kilómetros con los costos que esto significa. Entonces aquí yo lo que veo, hay que empezar a pensar si no hay que colocar sedes de jueces, porque la Fiscalía lo tiene, la Defensa lo tiene, en esos lugares, o empezar a pensar mientras tanto si un juez no debe trasladarse a tomar la declaración allá. Ya tenemos que tener una justicia con dinámica, donde el juez penal tiene que tener en cuenta esa realidad. Y sí. ¿La realidad ve propensión a que los jueces se trasladen así a tomar declaración? Y hay que empezar a tomar esto, decirlo, bueno, hay que empezar a generarlo esto, porque si nosotros, o sea, no podemos tener la visión de el juez cerradito en el escritorio. O sea, hay que trasladarse acá, hay que trasladarse allá. O sea, si hay un preso, ¿cuántos detenidos puede haber por semana en Esperanza? ¿Cuántas audiencias podrían diagramarse en Esperanza? ¿Qué mejor que hacer la audiencia en el lugar o cercano al lugar donde el hecho se cometió, donde está toda la gente, donde se genera el verdadero impacto? Claro. Bueno, lo dijo su antecesor hace muy pocos meses atrás aquí, ¿no? Esta necesidad de abrir cabezas, y fue un poco más, habló de democratizar la justicia. Y que el sistema tiene que tender a democratizar la justicia. El sistema democratiza la justicia porque divide el poder. Un Ministerio Público, un Servicio Público de la Defensa con autonomía e independencia, y el Poder Judicial. Pero todo esto genera una democratización del poder, porque cuando el poder se divide tiende a democratizarse. El poder también se democratiza internamente en el Ministerio Público, porque el doctor de la Sábal no tuvo un cargo ni permanente ni vitalicio, sino que cortó, y los fiscales regionales y el fiscal general respetamos estos 6 años y nosotros sabemos que tenemos un cargo temporal. Esto es democrático, más allá de que nosotros no tengamos elección popular, sino que sea a través de un concurso, esto genera democracia. Si uno empieza a pensar cómo seguimos democratizando el sistema penal en términos de justicia, y bueno, que hay que pensar en el primer paso, en el juicio por jurados, que me parece algo muy, muy importante, al menos para delitos graves o gravísimos, o empezar progresivamente. Tampoco tenemos que hoy generar un impacto tan fuerte en forma masiva, pero sí hay que empezar a integrar a la sociedad en esto de el juzgamiento de sus pares, porque esto es lo más natural. ¿Quién quiero que me juzgue? Un par. Jorge, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, un gusto para mí. Ha sido un gusto. Establecemos aquí, Ricardo. La primera pausa. todavía 2 temas muy importantes. Pausa y enseguida volvemos.